La mayoría de los hombres vive toda su existencia creyendo en una ilusión fundamental sobre la naturaleza del afecto femenino, una mentira tan convincente que se ha convertido en el cimiento de su visión del mundo. Hace más de 150 años, Arthur Schopenhauer descubrió una verdad tan perturbadora sobre el amor que la civilización occidental ha intentado sistemáticamente oscurecerla. Al final de este video, verás lo que ha sido deliberadamente ocultado de las conciencias masculinas por generaciones, y esta revelación cambiará permanentemente tu comprensión de las fuerzas invisibles que determinan tu valor relacional. Presta atención absoluta, porque lo que estás a punto de descubrir no es meramente una teoría académica. Es la llave que te separará definitivamente de la masa de hombres que continuarán viviendo en la servidumbre de la ilusión. Esta revelación no solo explicará patrones dolorosos que has experimentado repetidamente, sino que proporcionará la comprensión que poquísimos hombres en tu generación poseen. La diferencia entre un hombre que ha asimilado esta verdad y uno que la ignora es la diferencia entre navegar conscientemente el océano de la vida y ser arrastrado por corrientes que ni siquiera percibe. Lo que compartiré en las próximas palabras es lo que filósofos, a través de los siglos, han descubierto sobre la naturaleza más profunda del afecto femenino, una comprensión que permanece oculta bajo capas de condicionamiento social. Desde tu infancia, has sido sistemáticamente programado para creer que el amor femenino opera en los mismos términos fundamentales que el masculino: incondicional, resiliente, basado en una apreciación profunda por la esencia de tu ser. Esta narrativa no solo permea nuestra cultura moderna, nuestras películas y literatura, sino que forma la propia estructura de nuestras expectativas relacionales. Has sido meticulosamente condicionado a creer que al demostrar vulnerabilidad emocional, bondad constante y devoción inquebrantable, garantizarías no solo afecto inicial, sino dedicación duradera. Los cuentos de la infancia, las películas románticas e incluso las especialistas en relaciones han reforzado esta idea seductora. Sé auténtico, muestra fragilidad, expresa necesidad y serás amado por quien verdaderamente eres. Arthur Schopenhauer, en su obra frecuentemente suprimida, Metafísica del amor sexual, identificó algo fundamentalmente diferente. El amor de una mujer no es el reflejo de su apreciación por tu esencia individual, sino la manifestación de un imperativo biológico que trasciende enteramente la razón consciente del individuo. El filósofo alemán percibió que lo que llamamos afecto femenino sigue una lógica fundamentalmente distinta de la masculina, no por desviación moral o maldad consciente, sino por un diseño evolutivo implacable que antecede a nuestra propia civilización. En la naturaleza salvaje, observamos cómo cada organismo desarrolla estrategias distintas para asegurar la continuidad genética y adaptación ambiental. El león macho defiende su territorio con ferocidad constante, listo para sacrificarse por la protección de su progenie, similar al amor masculino que busca preservar, proteger y proveer incondicionalmente. La leona, por su parte, adapta continuamente su comportamiento a las circunstancias cambiantes del ambiente, respondiendo con precisión a las exigencias del momento presente, similar al amor femenino que responde dinámicamente a condiciones externas y valor demostrable. Esto no es un juicio moral, sino una observación de la realidad biológica que permea cada aspecto de las interacciones humanas, independientemente de nuestras elaboradas construcciones culturales. Reflexiona honestamente sobre tus propios patrones relacionales. ¿Has presenciado cómo un hombre que demuestra vulnerabilidad o necesidad emocional excesiva frecuentemente atestigua el desvanecimiento gradual, casi imperceptible, del interés afectivo? La transición de pasión a desinterés ocurre no como un evento dramático, sino como una erosión lenta, primero manifestándose como una sutil disminución de entusiasmo, después como irritabilidad creciente, finalmente como distanciamiento completo. ¿Has observado cómo hombres que mantienen una posición psicológica sólida y emocionalmente imperturbable ante la adversidad tienden a preservar el fascinación femenina, incluso en circunstancias desafiantes? El mismo hombre que demuestra autocontrol durante crisis generalmente mantiene respeto relacional, mientras que aquel que se fragmenta bajo presión rápidamente pierde consideración afectiva.
considera el patrón recurrente en los sistemas modernos de divorcio. Estudios observacionales demuestran que cuando hombres experimentan declive significativo en estatus, salud o recursos, la probabilidad de disolución conyugal aumenta dramáticamente. Lo mismo no ocurre en la situación inversa. Este no es un fenómeno reciente, sino un patrón histórico observado por Schopenhauer hace más de un siglo. Examina atentamente el comportamiento en los sistemas contemporáneos de selección de parejas. En aplicaciones de citas, hombres en la cima de la jerarquía social reciben atención femenina extraordinariamente desproporcional, mientras la vasta mayoría masculina permanece esencialmente invisible. El mismo hombre, fotografiado en diferentes contextos, financieros, sociales, ambientales, recibe niveles drásticamente variados de interés basados puramente en percepciones de estatus relativo. Seguramente has testimoniado, sea en primera o tercera persona, cómo hombres que demuestran excesiva devoción, disponibilidad constante y previsibilidad emocional frecuentemente pierden progresivamente el respeto e interés femenino, mientras aquellos que mantienen cierto distanciamiento estratégico, autonomía emocional y propósito independiente preservan fascinación relacional por periodos considerablemente más extensos. Estas observaciones no son anomalías o excepciones, son manifestaciones consistentes de un patrón fundamental que permea todas las interacciones entre los sexos. La familiaridad de estas experiencias resuena profundamente porque reflejan la realidad subyacente que Schopenhauer identificó. El amor femenino responde primariamente al valor demostrable, no a la esencia inherente del hombre. Esto no es coincidencia, no es malevolencia individual, no es corrupción moral. Es biología evolutiva manifestando su propósito a través de comportamientos previsibles que trascienden culturas, épocas e individuos. Pero esto es apenas la superficie de una verdad significativamente más profunda. Lo que Schopenhauer descubrió va mucho más allá de estas observaciones iniciales. Él identificó el mecanismo psicológico subyacente que explica por qué tantos hombres experimentan ciclos perpetuos de frustración relacional y confusión emocional. Es precisamente en este punto crucial que la mayoría de los hombres pierde completamente el camino, aceptando explicaciones superficiales o confortables que solo amplifican su desorientación fundamental. Lo que revelaré ahora raramente es articulado abiertamente, incluso en los círculos más honestos, porque expone una realidad que pocos hombres están verdaderamente preparados para confrontar integralmente. Esta es la verdad que filósofos como Nietzsche posteriormente desarrollaron y que permanece deliberadamente oscurecida en la conciencia social contemporánea. El amor femenino es fundamentalmente e inescapablemente condicional. Esta realidad no es una falla moral, sino un imperativo evolutivo codificado a través de miles de generaciones de selección natural. En sus manuscritos menos conocidos y más controversiales, Schopenhauer observó: el afecto que un hombre recibe no está dirigido a la persona que él es en esencia, sino a la función que desempeña en el gran teatro de la supervivencia y reproducción humana. Esta percepción profunda revela la naturaleza fundamentalmente transaccional del afecto femenino, no por elección consciente o cálculo deliberado, sino por imperativos biológicos codificados a lo largo de incontables generaciones de adaptación evolutiva. El mecanismo psicológico opera así. La naturaleza ha programado meticulosamente el instinto femenino para evaluar continuamente, momento a momento, el valor relativo de su pareja en comparación con alternativas potenciales disponibles. Esta evaluación ocurre mayoritariamente en el nivel subconsciente, más allá del control racional o conciencia explícita. Es un sistema adaptativo sofisticado, desarrollado precisamente para maximizar chances de supervivencia progenitora en ambientes inciertos y potencialmente hostiles. Los hombres, por contraste evolutivo, desarrollaron tendencia mucho mayor hacia compromiso incondicional y lealtad persistente, no por superioridad moral, sino por diferentes presiones selectivas a lo largo de la historia evolutiva humana. Considera el ejemplo del hombre que pierde su empleo y simultáneamente percibe sutil pero innegable disminución en el entusiasmo afectivo de su pareja.
Observa al ejecutivo exitoso que, independientemente de deficiencias significativas de carácter, nunca experimenta escasez de atención e interés femenino genuino. Nota cómo el enfriamiento afectivo frecuentemente coincide precisamente con periodos en que el hombre demuestra necesidad emocional prolongada, enfermedad física o declive en estatus social. La evidencia tangible de este mecanismo está continuamente presente a tu alrededor. Observa los patrones estadísticos de iniciativa de divorcio, desproporcionadamente accionados cuando circunstancias masculinas deterioran significativamente. Ve cómo hombres que mantienen independencia emocional estratégica consistentemente retienen interés femenino por periodos sustancialmente más prolongados que aquellos que demuestran devoción excesiva y disponibilidad constante. Estudia el fenómeno recurrente de mujeres que abandonan relaciones durante periodos de dificultad masculina, solo para reaparecer cuando la prosperidad retorna. Observa cómo el interés femenino frecuentemente resurge precisamente cuando el hombre demuestra recuperación de estatus o atrae atención de otras mujeres. La implicación profundamente perturbadora de esta realidad es inequívoca. El hombre que fundamenta su estabilidad emocional y sentido de valor en la expectativa de amor incondicional femenino, construye inevitablemente su identidad sobre terreno fundamentalmente inestable. Es como edificar una estructura permanente sobre arenas movedizas. No importa cuán impresionante sea la construcción, el fundamento no soportará presión significativa. Carl Jung posteriormente elaboró esta comprensión cuando observó: el hombre moderno busca en las relaciones lo que ancestralmente encontraba en la religión, un sentido de valor absoluto y aceptación incondicional, creando así expectativas que ningún ser humano, por naturaleza condicional, puede posiblemente satisfacer. Esta verdad no es trágica porque sea injusta, es trágica porque contradice profundamente nuestras expectativas socialmente programadas. La naturaleza no hace promesas de justicia emocional, solo opera según principios de eficacia evolutiva, con completa indiferencia a los sentimientos individuales. Pero hay una revelación aún más poderosa que trasciende este aparente impasse. Schopenhauer no solo identificó esta verdad incómoda, descubrió simultáneamente el camino filosófico para trascenderla completamente. La mayoría absoluta de los hombres, al confrontar esta realidad desafiante, inevitablemente cae en uno de dos extremos igualmente destructivos: negación obstinada de la realidad o amargura perpetuada indefinidamente. Ambas son manifestaciones inconfundibles de debilidad filosófica. El hombre verdaderamente excepcional, sin embargo, toma conscientemente un tercer camino, el de la trascendencia filosófica completa. Los antiguos filósofos estoicos, posteriormente replicados por Schopenhauer y Nietzsche, identificaron tres principios fundamentales que constituyen el fundamento de esta trascendencia integral. Primero, la aceptación absolutamente implacable de la realidad natural, sin cualquier vestigio de juicio moral o resistencia emocional. Segundo, la redirección consciente del foco existencial hacia el desarrollo interno de valor intrínseco independiente de validación externa. Tercero, la liberación completa de la necesidad psicológica de afirmación externa como fuente primaria de significado personal. Estos no son consejos contemporáneos de autoayuda, sino sabiduría filosófica antigua, redescubierta y recontextualizada para el hombre moderno. Como Marco Aurelio observó en sus meditaciones personales: tienes poder sobre tu mente, no sobre eventos externos. Comprende esto y encontrarás tu fuerza. El hombre que internaliza verdaderamente estos principios filosóficos experimenta transformación fundamental de perspectiva existencial. Él ya no percibe las dinámicas relacionales como manifestaciones de injusticia cósmica o crueldad interpersonal, sino como expresiones neutras de leyes naturales inmutables, tan impersonales e inevitables como la fuerza gravitacional. Este cambio radical de mentalidad erradica completamente la raíz psicológica del resentimiento y victimización. Con esta nueva comprensión integral, su comportamiento se reorienta naturalmente sin esfuerzo consciente. Él cultiva valor personal auténtico, no como estrategia instrumentalizada para atraer afecto externo, sino por comprender profundamente que la excelencia personal es intrínsecamente significativa independiente de reconocimiento.
Él desarrolla autonomía emocional, no como táctica manipulativa para inducir interés, sino como expresión genuina de integridad interna. El hombre filosóficamente iluminado reconoce que buscar validación externa es esencialmente abdicar de soberanía personal. Él comprende que afecto externo puede ser componente agradable de existencia plena, pero nunca su fundamento esencial o propósito primario. Considera el ejemplo concreto de Marcos, ejecutivo que, tras perder posición corporativa elevada y subsecuentemente experimentar deterioro conyugal, inicialmente sucumbió a la amargura y autocompasión. Sin embargo, tras encontrar los escritos de Schopenhauer y posteriormente los estoicos romanos, transformó completamente su experiencia existencial. En vez de interpretar sus desafíos como injusticia personal, redirigió integralmente su energía hacia reconstrucción interior sistemática. Paradójicamente, su liberación de la necesidad constante de aprobación externa eventualmente se manifestó como reestructuración completa de su realidad relacional. Su desapego auténtico del resultado específico generó precisamente el respeto y, sorprendentemente, hasta renovado interés afectivo, no porque activamente lo buscó, sino porque su autosuficiencia genuina naturalmente manifestó valor auténtico, percibido externamente. La verdadera trascendencia filosófica ocurre cuando comprendes integralmente que el afecto femenino, con su naturaleza fundamentalmente condicional, no representa ni el antagonista de tu historia ni el objetivo primario de tu existencia. Es meramente un aspecto de la realidad natural a ser comprendido, aceptado e integrado en una visión fundamentalmente más amplia de propósito existencial. El hombre verdaderamente autodeterminado entiende profundamente que buscar validación externa es esencialmente abdicar de soberanía personal. Él reconoce que valor relacional representa apenas fracción minúscula de lo que constituye existencia verdaderamente significativa. Como Friedrich Nietzsche perspicazmente observó, aquel que tiene un por qué vivir puede soportar casi cualquier cómo. La naturaleza no manifiesta crueldad deliberada ni benevolencia consciente. Simplemente opera según leyes inmutables que trascienden completamente preferencias o expectativas humanas. El hombre que alinea conscientemente su percepción con esta verdad fundamental encuentra paz interior auténtica, no a través de resistencia fútil contra realidad, sino a través de la comprensión profunda y adaptación consciente a sus manifestaciones. Imagínate como roble ancestral, firmemente enraizado en suelo fértil de autodeterminación existencial. Vientos pasajeros de aprobación o desaprobación externa pueden momentáneamente doblar ramas periféricas, pero jamás desarraigar tu centro fundamental. Mientras hombres comunes son continuamente desplazados por mareas emocionales transitorias, el hombre que ha integrado completamente esta verdad permanece inquebrantable, centrado firmemente en su propio eje independiente de significado. El filósofo romano Séneca observó: nadie puede herirte sin tu permiso mental. Esta comprensión representa la esencia de la liberación filosófica del hombre moderno, al reconocer que su respuesta interna, no circunstancias externas, determina su experiencia. Él alcanza estado de impermeabilidad psicológica que trasciende vulnerabilidad común. Pregúntate honestamente, ¿sería posible que lo que previamente interpretaste como rechazo dolorosamente personal fuese, en una perspectiva más elevada, invitación evolutiva para desarrollo interior más profundo? ¿Podría ser que aquello que sociedad contemporánea etiqueta depreciativamente como fracaso relacional sea, para el hombre filosóficamente despierto, portal inadvertido hacia liberación auténtica y autodeterminación completa? La más profunda ironía existencial es que precisamente cuando trasciendes completamente la necesidad fundamental de validación afectiva externa, te vuelves verdaderamente capaz de experimentar conexión genuina en tus propios términos auténticos, como complemento enriquecedor, no fundamento esencial, de existencia plenamente realizada. Esta transformación no representa escapismo de la realidad, sino alineamiento consciente con verdad más profunda de la existencia humana. El hombre trascendentalmente autodeterminado no despreció relaciones, trascendió dependencia de ellas. Como observó el filósofo existencialista Kierkegaard, la mayoría de los hombres persigue placer con tal respiración jadeante que corren directamente por él.
En su prisa insensata, pisotean las pequeñas flores a lo largo del camino, descuidan la belleza del paisaje alrededor. De la misma forma, el hombre que persigue validación relacional con desesperación frecuentemente destruye precisamente las cualidades que naturalmente la atraerían. La verdad liberadora final es esta: la autodeterminación auténtica, fundamentada en comprensión filosófica profunda de la naturaleza humana, representa simultáneamente el camino hacia libertad personal y, paradójicamente, hacia experiencia relacional más gratificante, no por manipulación estratégica, sino por alineamiento fundamental con principios naturales que trascienden preferencias individuales. Esta verdad que exploramos meticulosamente representa apenas una faceta de comprensión significativamente más profunda, un aspecto de la realidad humana que poquísimos hombres llegan a contemplar plenamente en toda su implicación existencial. La jornada hacia sabiduría integral continúa mucho más allá de las ilusiones iniciales, y más allá incluso de las primeras revelaciones incómodas. Para aquellos raros individuos que poseen coraje intelectual genuino para seguir este camino filosófico hasta su conclusión lógica, hay revelaciones aún más transformadoras, aguardando más allá del horizonte inmediato de la comprensión convencional. La verdadera autodeterminación masculina comienza precisamente donde terminan las ilusiones confortables sobre la naturaleza femenina y continúa indefinidamente como exploración del potencial humano pleno.